ella va a compartir con nosotros algunos fragmentos, algunos videos, y está totalmente prohibido tomar fotos o grabar, porque son casos, tiene licencia para presentarlo allá en Estados Unidos, pero no acá. Por lo tanto, por cuestiones de confidencialidad, por favor, hay que limitarse en tomar fotos. Por favor, a ver, Ignacia, con todo gusto, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias. Como decía Ida, gracias por la presentación. Los videos que traigo hoy son, tenemos el permiso para mostrarlos aquí. Quería hacer esa aclaración, pero como material académico, no para que lo puedan reproducir o llevárselo por temas de confidencialidad y para poder proteger también a las personas con las que trabajamos. Así que nosotros en general, y ahí les voy a ir contando, siempre grabamos los casos, trabajamos mucho con grabación de casos, observación de casos en directo, por lo que ya tenemos un protocolo bastante estandarizado de cómo hacerlo y poder utilizar esto en actividades académicas. Así que con mucho gusto les traigo ese material para que lo puedan ver y ojalá les ejemplifique de la mejor manera posible lo que les voy a ir contando hoy día. Bueno, como contaba Ida en la introducción también, yo trabajo en el Brief Therapy Center, que es el Centro de Terapia Breve del MRI, el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Hoy en día el Brief Therapy Center está actuando más como una entidad independiente del MRI y ahora tenemos equipos aliados alrededor del mundo, especialmente Hispanoamérica. Tenemos el Brief Therapy Center Barcelona, Brief Therapy Center Ciudad de México, tenemos posibilidades de incluso abrir sedes en Buenos Aires y posiblemente en Perú, ojalá. Así que muy aliados con la población latinoamericana y el interés que tienen los psicólogos latinos en aprender el modelo de terapia breve, que es donde en el fondo se gestó los inicios de lo que hoy en día es la terapia sistémica y todos sus derivados. Entonces, lo que les vengo a mostrar hoy día, y ahí vamos a la siguiente, es bueno, el tema de terapia breve de resolución de problemas en violencia familiar y sexual, que es el tema que me convoca hoy día. Los contenidos que vamos a ver, les voy a contar un poquito del MRI, del Brief Therapy Center, de sus inicios, a grandes rasgos, y luego para pasar a lo que es la terapia breve de resolución de problemas propiamente tal, cuáles son nuestras bases teóricas, desde dónde nos posicionamos para ver la realidad, y qué es lo que nos hace más sentido. De esta manera usamos recursos en terapia que van de acuerdo a las bases teóricas y a lo que, como les decía, nos hace sentido en esa forma. Posteriormente veremos cómo nos aproximamos al trabajo con violencia familiar y sexual, y para eso quise traer un video de un caso clínico ilustrativo para que una vez que yo les haya explicado y hayamos hablado ya de los términos teóricos, prácticos y del modelo propiamente tal, puedan ojalá poner en práctica eso que les voy a ir contando al final con un video que les va a ejemplificar más, yo creo, y les va a aclarar la forma en la que trabajamos. Esto es un video, un extracto de un caso, un extracto pequeño de una sesión en particular, por lo tanto no evidencia todo el trabajo que se hizo, pero sí yo creo que es un buen extracto porque presenta aspectos muy importantes de los que nosotros tomamos atención cuando hacemos la terapia. Así que ojalá lo puedan disfrutar. Bueno, este es el equipo fundador en el Brief Therapy Center, Palo Alto, California, desde donde los visito. Aquí tenemos a Paul Václavic, Richard Fish y John Wickland. ¿Les suenan estos nombres a la audiencia? ¿A qué les suenan estos nombres? Ok, algunos, no muchos, yo les cuento entonces. Paul Václavic, Richard Fish, John Wickland llegaron al MRI y se fundó el Brief Therapy Center. El MRI se fundó el año 1957 y el Brief Therapy Center el año 1967, perdón, el MRI el 59 y el Brief Therapy Center el 67. Ellos llegaron en un momento en el que la teoría predominante en términos de terapia era el psicoanálisis. Entonces, claro que en comparación con el psicoanálisis, que duraba muchísimo tiempo, esto era breve. Entonces, por eso el nombre terapia breve. Lo que quizás, y después les voy a ir contando un poquito más,
no le hace tanta justicia hoy día, porque hoy en día que hay otros modelos, terapia breve, a veces la gente piensa que significa terapia cortita, y no necesariamente. Ahí les voy contando por qué el nombre también de terapia breve. Y entonces estos personajes que tienen literatura, ¿no?, en lo que es la escuela de Palo Alto, el modelo de resolución de problemas centrado en el problema y en las soluciones intentadas, ¿no?, están ahí en la sala de terapia. Trabajamos nosotros con sala espejo, donde se ven los casos a través de la sala espejo, y el equipo observador está detrás del espejo y hace intervenciones, ¿no?, a través de un teléfono. Esto se inventó aquí, en Palo Alto. A veces cuando el terapeuta necesita guía, necesita que alguien le aclare lo que si es que no se entiende, por ejemplo, o el equipo piensa que no se está explicando de la mejor manera, el equipo va a intervenir, va a hacer una llamada por teléfono hacia la sala, o incluso puede entrar un miembro del equipo. Entonces nosotros trabajamos muchísimo en equipo, y desde ese tiempo que ya se estilaba esta forma de hacer terapia, y que para entrenamiento nosotros lo usamos muchísimo, para aplicarlo a la hora de consulta. Uno, claro, ya no necesita tener el equipo siempre detrás, pero sí que es muy importante trabajar siempre supervisando los casos, trabajando, ojalá no en soledad, sino siempre interrelacionándonos, porque al final también eso nos hace sentido desde nuestra escuela sistémica, ¿no?, que al final solos nos vamos a tener la respuesta. Muchas veces el trabajo colaborativo y en equipo nos da mucho más recursos. Como ven ahí tenemos a 3 hombres sentados en las sillas del MRI, y en la actualidad, mira, ahí se juntaron los nombres por tema de formato, pero en la actualidad somos más mujeres, solo mujeres diríamos. Ahí tenemos a Karen Slanger. Si ven, están en la misma pose, ¿eh? Fue un chiste que hicieron, miren. ¿Ven? Fue a propósito, la foto a través de la historia. Ahí está Karen Schlanger, que es la directora del Brief Therapy Center. Ella va a ser la que hace la videoconferencia hoy día a las 5 de la tarde. Ella es mi mentora, con quien yo me he formado, y ella es la heredera directa del modelo de los fundadores, de los personajes que veíamos en la foto anterior. A su lado está Gloria Díaz, española de Barcelona, lleva alrededor de 7 años trabajando con nosotros en el MRI. Y luego tenemos a Clara Solís, que es la directora del Brief Therapy Center de Ciudad de México. Ella es profesora de la Universidad de México, y junto a Pedro Vargas ellos actualmente están liderando este proyecto donde ven familias y además hacen formación. Así que para las personas que estén interesadas también en formarse en este modelo, si es que les interesa y quieren ir profundizando, está la posibilidad ya no tener que viajar hasta Estados Unidos, aprender inglés y pagar los miles que sale ir para allá, sino que en México es posible y se puede hacer en español, lo que es un recurso mucho más práctico. Y voy a comenzar mostrándoles un video cortito de John Wickland, porque me pareció mucho más entretenido explicarles cómo funciona esto de estar con un equipo atrás y todo, que se lo explique John Wickland a que se lo explique yo. Así que se los voy a mostrar. Bueno, mientras volvemos a la presentación, ahí ven a John Wickland, que ese video debe ser de los años 60, 70, principios de los 70. Y John Wickland en ese momento ya era una persona muy reconocida, una eminencia en su área,
y con mucho bagaje, ¿no?, en lo que es la terapia. No era cualquier cosa estar en terapia con John Wickland. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención de este video es que él tiene una posición muy humilde, no sé si lo notaron. La forma en que habla, la forma en que dice, incluso dice si necesito ayuda, si el equipo piensa que lo estoy haciendo mal, ¿no? Como que se pone muy, muy humilde, y eso tiene una intención. Eso tiene una intención porque al final, y les voy a ir contando más adelante, el terapeuta, desde que como lo vemos nosotros, el experto es la familia. Y en ese sentido nosotros estamos ahí desde una posición humilde, de mucho respeto y de mucha curiosidad, de querer aprender lo que la familia nos viene a mostrar, sus interacciones, su estilo, y de qué manera nosotros podemos entrar en ese mundo que la familia trae, en lugar de yo plantearle lo que yo creo que está bien o que está mal. Así que continuando, bueno, nuestros fundamentos teóricos, no es la idea pasarnos mucho tiempo en esto, porque seguramente esto lo conocen y lo que no lo pueden buscar los libros, pero desde donde nos basamos nosotros para trabajar, y digo nosotros, se los adelanto porque siempre trabajamos en equipo, entonces eso lo tengo incorporado, que siempre hablo en plural. Cuando digo nosotros me refiero al equipo del Brief Therapy Center. Trabajamos desde el constructivismo, ¿no?, en cuanto a que la verdad no es una sola, sino que se construye, son muchas verdades, y como terapeuta, por lo tanto, no tengo la verdad única, y por eso quiero aprender lo que el cliente me trae y lo que la persona va a decir como experto en su propia vida, en su propio problema. Luego tenemos la teoría general de sistemas y la cibernética, que van de la mano, ¿no?, de cómo un sistema funciona de manera abierta, de cómo se autorregulan, de cómo un cambio en un elemento del sistema sin duda que va a afectar a otros elementos del sistema, y que si yo hago un cambio ya sea en un miembro de la familia o en un problema específico, indudablemente esto va a tener repercusión en otros miembros de la familia o en otros problemas. Entonces esto es muy interesante, y de qué manera nosotros podemos sacarle partido a esto en poder generar cambios en partes del sistema que van a afectar al resto, ¿no?, de manera positiva. La hipnosis ericksoniana, de Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis, no la hipnosis de trance, sino que la hipnosis a través del lenguaje hipnótico. Para la terapia breve es muy importante cómo nosotros utilizamos las palabras, de qué manera vamos a tratar de influir en el cliente, de manera de poder entrar en su mundo. Entonces voy a poner mucha atención a cuáles son las palabras que el cliente dice, de qué manera lo dice, y tratar de incorporar eso a mi discurso, porque al final desde ahí es desde donde voy a intervenir. Si es que el cliente viene y me dice, mi hijo, como decía en la exposición anterior, es un demonio, como decía Fabio, ¿no? Arrégleme este demonio. Y yo vengo y le digo, pero pobrecito, su hijo, que no sé qué. No, ella viene desde esa posición, entonces yo antes voy a tratar de entender y de aliarme con esa visión que la madre me está trayendo, que ella está sufriendo, que ella lo ve como un demonio, y que eso no necesariamente está mal, sino que es la realidad que ella está viviendo en el momento. Y si yo le digo que su hijo pobrecito, que necesita su cariño de entrada, ella me va a decir, usted no me está escuchando. Yo le estoy diciendo que este niño se porta terrible y que para mí lo siento como un demonio, y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo escuchamos lo que las personas nos vienen a decir y de qué manera lo utilizamos para luego poder introducir un cambio, ¿no?, en el sistema? Y finalmente tenemos la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, con sus axiomas de la comunicación, ¿no?, como mencionaban los estilos, la comunicación digital y analógica, las relaciones simétricas y complementarias, todo comunica, ¿no?, la forma en que decimos las cosas, decirle a una persona, sí, venga la próxima semana, tráigame al niño. O decirle, ¿por qué no viene usted y su hijo y vemos qué podemos hacer? Esos son dos mensajes que en el fondo dicen lo mismo, pero implican cosas muy distintas, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Luego tenemos cómo se aplican estos conceptos teóricos en la práctica. Al final eso es lo que nosotros hacemos en terapia todos los días, y es cómo la teoría se traduce en lo que yo voy a hacer día a día con las personas con las que trabajo. Tenemos primero que usamos el modelo de terapia breve como un modelo no normativo y no patológico. Esto quiere decir que el DSM-5 no es una herramienta que nosotros utilicemos muy a menudo. Cuando es estrictamente necesario y nos lo impone el sistema, y ahí lo voy a tocar más adelante, sí que lo usamos,
pero no es lo principal. Tratamos de alejarnos de las etiquetas y de ver a los pacientes en términos de conducta. ¿Cuál es la conducta que viene hoy día? Si viene una persona que quizás alguien va a catalogar con ansiedad, yo quiero saber qué significa esa ansiedad, qué es eso. A veces las mismas personas vienen etiquetándose a ellos mismos, ¿no? Ellos mismos dicen, no, es que yo soy muy ansioso, yo estoy deprimido. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las conductas? Porque una persona que se define a sí misma como ansiosa, como deprimida, puede ser totalmente distinta a otra persona que lo está viviendo de otra manera. Entonces tratamos de no etiquetar y de ver las cosas en términos de conducta y de caso individual, en lugar de etiquetar y meterlos todos a una misma categoría. Luego tenemos descripciones, no explicaciones, es decir, la terapia breve de resolución de problemas le interesa más el cómo que el por qué. Si viene una persona a explicarnos algún problema que está sucediendo, lo que queremos nosotros es saber cómo está intentando solucionar su problema. Y esto es algo que luego van a escuchar mucho que les voy a decir, que son las soluciones intentadas. Esto con letras gigantes así, que al final nosotros trabajamos con eso. No con el problema, sino con las soluciones intentadas, que es lo que la gente está tratando de hacer para resolver su problema, que no le está funcionando, porque efectivamente si les estuviera funcionando, no estarían aquí pidiendo ayuda. Entonces, en orden de llegar a esas soluciones intentadas, nosotros queremos preguntarle qué es lo que ha estado haciendo, que describa, en lugar de preguntarle por qué. Porque pueden haber muchas ideas, muchas respuestas del por qué. Quizás nunca vamos a estar seguros del por qué, podemos demorarnos un montón y quizás eso alivie o no alivie el problema. En cambio, si nos enfocamos en las soluciones intentadas, tenemos una vía más rápida y efectiva de poder llegar a lo que nos interesa, que es producir un cambio en esto que a la persona le duele hoy en día, porque al final por eso nos visitan los pacientes, porque algo les duele y algo quieren que mejoren su vida. Trabajar con parte del sistema. Bueno, esto viene todo de la teoría sistémica, les explicaba ya anteriormente de cómo podemos trabajar, y esto es interesante porque la terapia breve, si bien ve la terapia sistémica como interrelación y todo, además nosotros trabajamos a veces no con el paciente identificado que le llaman en salud, ¿no? A veces tenemos un paciente identificado y nosotros en terapia breve, entendiendo esto desde el modelo sistémico, podemos trabajar con la madre solamente de este niño, por ejemplo, o con el padre, o con la abuela, si es que es una persona significativa. Entonces, ¿cómo podemos promover un cambio desde una persona que no está necesariamente teniendo el problema a ojos de las terapias más tradicionales, y cómo podemos permitir que esta persona produzca un cambio en el paciente identificado que al final genere un círculo virtuoso en el sistema? Y aquí tengo lo que les hablaba del video de John Wickland, curiosidad, humildad, one down, que le llamamos en Estados Unidos, que es posicionarse un poquito más abajo, que en el fondo es, explíqueme, quiero entender. Y esto, Raúl, que me interesaba mucho tu concepto de las preguntas estúpidas, que tiene que ver con eso, ¿no? De que uno quiere saber, uno quiere con curiosidad, a ver, explíqueme, no entiendo, ¿es así? Y las personas pueden decir, ¿pero qué está preguntando, no? Pero de verdad quiero saber. Entonces es súper interesante poder posicionarse de esta manera y que el cliente nos pueda contar su realidad sin que yo me anteponga a decir, ah, no, es que yo ya sé lo que él me viene a contar. No va, viene con ansiedad, yo ya tengo una idea de qué significa y ya sé cómo voy a intervenir. Al revés. Y finalmente, cliente en lugar de paciente. Ya sé que no lo logré. Traté de aguantarme de no decir cliente hasta este momento, pero no lo logré. Dije cliente un par de veces. Era mi desafío. Así que bueno. No quería decirlo porque sabía que quizás si decía cliente antes iban a decir, pero ¿por qué dice cliente, no? Bueno, digo cliente porque así es como le llamamos nosotros en Palo Alto en lugar de paciente, porque es un personaje activo. No lo vemos como una persona inactiva que va a buscar una respuesta, sino que el paciente es una persona activa que colabora directamente en el proceso de terapia y quien va en el fondo a buscar un servicio. Quiere que se le resuelva un problema, ¿no? Algo le duele, algo no está funcionando en su vida y quiere que se le resuelva un problema. Y nosotros tenemos las herramientas para poder ayudar a esa persona a producir un cambio en su sistema, pero al final es la persona la que va a hacer
las estrategias en casa, quién se va a llevar las tareas o las dinámicas que va a haber que cambiar en casa para poder modificar esa tarea. Entonces nosotros, sin la motivación de la persona que tenemos enfrente, es difícil que podamos producir un cambio. Entonces necesitamos este aliado y por eso entonces que le llamamos cliente. ¿Se entiende? Bueno, tengo estas puertas porque me gustó la metáfora, encontré además, me gustó la foto, la encontré linda. Y tenemos esta pregunta un poco extraña, ¿cómo breve? Que nos han preguntado muchas veces, ¿no? Lo que les decía de que a veces piensan que la terapia breve es una terapia cortita, rapidita, por encima. Y no es así. La verdad que por eso las puertas, porque primero, la terapia breve es breve no por diseño, sino que por consecuencia. Esto es decir, el cliente nos abre una puerta para entrar a su vida y es por ahí por donde nosotros vamos a entrar y es ahí por donde nosotros vamos a intervenir. Y por eso es breve, porque no vamos a abrir puertas por donde el cliente no nos ha invitado a entrar. Es decir, si viene esta señora, como decía el caso de Fabio, de que mi niño es un demonio, necesito que me ayude, no sé qué más hacer, se porta pésimo, vamos a entrar por esa puerta y no vamos a entrar por la puerta de su relación de pareja, de problemas sexuales que pueda tener con el esposo, de sus traumas infantiles. No, vamos a entrar por la puerta que ya nos está abriendo. Y como buenos sistémicos sabemos que obviamente un cambio va a afectar indudablemente todo el sistema y otros problemas que también la persona pueda tener. Pero abrimos una puerta a la vez. Si la señora después quiere trabajar los temas con el esposo, los vamos a trabajar, pero un problema a la vez. Indudablemente, mientras trabajamos con el niño, ¿no? Van a haber cambios en el sistema. Es imposible que si trabajamos su relación con el niño y por qué el niño se porta mal o cómo ellos están tratando de solucionar este problema, ¿no? Lo que les decía de las soluciones intentadas, es difícil que el sistema de ella con su esposo quede intacto y que no lo toque para nada. Siempre se va a tocar de alguna forma, pero no es por ahí por donde estamos entrando y no es ahí donde vamos a enfocar todos nuestros recursos, sino que va a ser por donde se nos está invitando. Y otra metáfora que me gustó, otra forma que me gustó mucho de esta metáfora de las puertas, es que nosotros siempre hacemos el ejercicio con Karin cuando exponemos, de que todas las personas cierren los ojos y se imaginen una puerta o una mesa, en este caso una puerta, ¿no? Y si después todos me cuentan cómo fue la puerta que se imaginaron, seguramente tendríamos algo así. Todos se imaginaron puerta, pero todos se imaginaron puertas distintas. Nadie se va a imaginar exactamente la misma puerta que la persona que tiene sentada al lado. Uno se la imagina en roja, azul, negra, de colores, de un material, de otro material, con vidrio, sin vidrio. Y esto es un bonito ejemplo de lo que vemos con los clientes y con los problemas, ¿no? Si bien podemos decir, son todas puertas, tenemos que mirar los detalles y cómo un cliente y un problema va a ser siempre diferente al otro. Y por eso la terapia breve necesita mucha expertise en la práctica, porque al final, si bien la base teórica no es difícil de entender y las bases teóricas son bastante simples e intuitivas, en la práctica es cuando nosotros vamos a aprender a trabajar con los clientes, porque no replicamos recetas, sino que vamos con cada cliente viendo qué recursos nos proporciona y cómo podemos ayudar de la mejor manera. Por eso las puertas. Y aquí tenemos los pasos, lo que les decía, que la terapia breve en términos de estructura no es una terapia difícil de comprender, ¿no? Tenemos estos pasos que serían como el esqueleto de la terapia, y si bien todos tenemos el mismo esqueleto, ninguno de nosotros es igual al otro. Todos tenemos el mismo esqueleto, pero lo que viene después es agregado, ¿no? Entonces, este sería como el esqueleto de la terapia breve. Es igual siempre, sí, pero la terapia se compone de muchas más cosas que el puro esqueleto, ¿no? Entonces tenemos, como número 0, lo puse 0 porque esto se trabaja incluso antes de que la persona llegue a la sesión, trabajar con quien es cliente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no necesariamente, como les decía, vamos a trabajar con el paciente identificado, sino que vamos a trabajar con quien está más motivado para hacer un cambio en el sistema. Si la persona más motivada para hacer un cambio en el sistema es la madre del niño, por ejemplo, vamos a trabajar con ella. Si es la madre y el padre, vamos a trabajar con ambos.
Rara vez es el niño, muy rara vez. Con adolescentes sí que se puede dar que es el adolescente, o podemos trabajar también convirtiéndolo en cliente. Entonces eso es muy importante, porque como siempre señalamos en nuestras experiencias también, el baile es de a dos, el partido de tenis es de a dos, pero si uno deja de bailar o si uno deja de jugar el tenis, el otro no puede seguir solo, no es lo mismo. Entonces la interacción basta con que la persona que está más motivada para hacer un cambio intervenga para ya generar un movimiento en todo el sistema. Y esto lo pongo que es incluso antes de la primera sesión, porque en la llamada telefónica, cuando las personas vienen por iniciativa propia, o incluso cuando las derivan, las personas llaman, ¿no? Y me dicen, ¿sabe qué? Llamo porque me mandaron. ¿Y quién la mandó? La escuela. Ah, ¿y por qué va? No, la verdad que no sé, ellos son muy exagerados. Ahí no tenemos mucho cliente, ¿no? Entonces tenemos que entrar a ver cómo vamos a trabajar con esa familia. Otras veces me dice, sí, la verdad que estoy muy interesado en venir a terapia porque quiero terapia de pareja, porque la verdad que mi esposo me dijo que si yo no iba a terapia, me deja, porque me dice que ya no me soporta. ¿Y usted qué tantas ganas tiene de venir a terapia? No, la verdad que no mucho, yo solo le hago caso a él y con tal que no me deje hago lo que sea. ¿Y qué tal si hablo con su esposo? ¿Qué tan interesado estaría él? Y quizás ahí podemos tener una puerta de entrada en que el esposo quizás va a estar muchísimo más motivado en trabajar con nosotros para generar un cambio en su esposa, según él, ¿no? Y entonces generar movimiento en el sistema. Luego tenemos cuál es el problema, la queja. Es decir, cuál es... Y esto es muy, muy americano, ¿no? Americano de estadounidense. No me gusta decir americano porque americanos somos todos, pero estadounidense. Al grano, ¿no? Como hablábamos con Raúl. Estadounidenses allá son bien al grano, pocos rodeos. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa es la primera pregunta que nosotros hacemos cuando vemos un cliente enfrente. ¿Cuál es el problema que lo trae aquí hoy? Y así se empieza, ¿no? Luego de la confidencialidad y los términos legales, vamos directo al grano. Posteriormente, las soluciones intentadas como parte del problema. Es decir, ¿qué han estado tratando de hacer para resolver su problema que no ha funcionado? Porque si hubiera funcionado, no estarían acá. Entonces, ahí queremos entrar a que las personas describan cómo han estado tratando de resolver su problema y de qué manera han hecho esfuerzos que al final han provocado que el problema se intensifique, ¿no? Finalmente, como número 3, tenemos el cambio mínimo, que viene a ser qué es lo primero o lo más pequeño que yo quiero que se modifique, preguntamos a los clientes, ¿no? ¿Qué generaría un efecto, digamos, de que las cosas están empezando a ir mejor? Entonces, siempre le vamos a preguntar al cliente, ¿cuál sería un cambio pequeño, medible, observable, que ustedes pueden decir que sería una primera señal de que las cosas van por la dirección correcta? Y ese sería el cambio mínimo. Y finalmente tengo posición del cliente con un signo más, porque lo había puesto como debajito del 2, pero en realidad no es tan lineal, y eso es difícil, ¿no? Explicar en términos lineales una visión circular, y por eso me costó tanto hacer un PowerPoint, que es muy lineal. Pero si tuviéramos que poner la posición del cliente, iría más o menos debajito del 2, pero en el fondo permea toda la terapia. La posición del cliente es cómo el cliente ve el mundo. ¿Cuál es su posición? ¿Su posición es que su hijo es un demonio o su posición es que su hijo es pobrecito, que no sabe, que nadie lo quiere, que en su colegio lo tratan mal? ¿O su posición es que ella es la culpable de todo lo que le pasa a su niño porque las peleas con su esposo lo afectan? ¿Desde dónde la persona se posiciona y desde dónde ve el mundo? Y eso es lo que yo les hablaba, ¿no? Del lenguaje ericksoniano, de que lo vamos a utilizar en sesión para poder intervenir y producir un cambio. Y aquí tenemos esto que me gusta mucho, esta frase de John Wickland, pero primero, la terapia breve de resolución de problemas no se enfoca en el problema, se enfoca en las soluciones intentadas. Y por eso les decía que lo voy a decir muchísimo. Y esta cita de John Wickland y Fish es, en castellano sería, la solución es el problema. La forma en que las personas han tratado de solucionar es lo que está manteniendo el problema. Entonces ahí es donde vamos a ir a intervenir. Y lo que nos convoca hoy día es la violencia
familiar y sexual desde la terapia breve de resolución de problemas, ¿verdad? Entonces ya les conté un poquito del modelo en sí y la idea es contarles cómo nos relacionamos con casos de violencia familiar y sexual. Ahora, como yo les decía, la violencia, los casos en general en terapia breve nosotros no los etiquetamos ni los ponemos en cajas, ¿no? Entonces siempre van a ser distintos y por eso hoy día quise traerles un caso en específico, pero es difícil dar recetas y decir todos los casos de violencia familiar y sexual los vamos a tratar así, para nada, va a diferenciarse según cada caso, pero sí algo que podemos rescatar, que podríamos decir que sí se puede hacer en la mayoría de los casos, es trabajar con parte del sistema, es decir, puedo trabajar con una persona, y eso es lo que les traigo hoy día, que no necesariamente es la interacción, no es la persona que está en la interacción de la violencia o del abuso sexual, sino que es un tercero. Entonces eso es lo interesante de lo que les quiero presentar hoy. Antes de eso, la violencia familiar y sexual propiamente tal, tiene, digamos, distintas visiones de acuerdo a los modelos con que se ve, ¿no? Y nosotros lo vemos de esta manera, como buenos sistémicos, me imagino que muchos de acá compartimos la visión circular, ¿no? De que en lugar de ser fenómenos lineales, víctima-agresor, vemos además la interacción, y que es un fenómeno muy complejo, y por lo tanto es muy difícil poder intervenir, y tenemos que mirar la relación, no en términos lineales, sino que en términos circulares. Por otra parte, el modelo no normativo, no patológico, ¿no? En lugar de etiquetar víctima, agresor, trabajamos de manera de poder validar a quien tenemos enfrente, con quien sea con quien estamos trabajando, y de poder ver qué es lo que le hace sentido a esa persona, por qué ha estado tratando de resolver los problemas de esa manera, porque de alguna forma, en su mundo, en su visión, eso lo está haciendo con la mejor intención, ¿no? Con la intención de que las cosas funcionen. No lo logra y termina peleándose o haciendo, digamos, una acción violenta, por ejemplo, porque de alguna manera esto se sale de control. Entonces, tratamos de no etiquetar y de ver a los clientes desde una perspectiva única y que cada uno nos trae, como les decía, su mundo propio, ¿no? Luego tenemos trabajar con lo que es problema para el cliente. Esto quiere decir, porque muchas veces ocurre, sobre todo en terapia familiar y de violencia, terapia sexual, de que las personas al venir con una historia, pues muchas veces, me imagino, donde trabajan les pasan una ficha, ¿no? O tienen una idea más o menos de la historia de la familia. Y si hay violencia familiar o violencia sexual, como terapeutas a veces se asume que uno va a trabajar con eso. Si viene un caso de violencia sexual, va a decir, ok, voy a trabajar el trauma que generó la violencia sexual o la violencia familiar, o voy a trabajar con esta señora que el marido la golpea, voy a trabajar eso, ¿no? Sin muchas veces detenerse y preguntarle al cliente qué es lo que quiere trabajar. Porque a veces no es por esa puerta por la que nos está invitando a pasar, volviendo a la metáfora de las puertas. Entonces, por ejemplo, tengo un caso que trabajamos hace unos años en el instituto, un caso que dio una colega, que no es el caso que les traigo hoy día, es otro caso, pero que es muy interesante porque estaba la madre con la hija de unos 19 años, estaban viendo la televisión y salió una noticia de una niña que la habían violado. Y la mamá le dice a la niña, espero que eso nunca te pase. Y la hija la mira y le dice, es que ya me pasó. Y la mamá se quedó de una pieza, ¿no? Entonces le dice, ¿pero cómo? Le dice, sí, le dice, hace 10 años por tu pareja, de ese entonces. Y entonces la mamá llega a vernos, desesperada, no lo podía creer, ¿no? Culpable, y llega a vernos y nos dice, ¿qué hago? Mi hija me acaba de decir esto, yo no tenía idea, me siento horrible, quiero trabajar en terapia y tratar de solucionar esto. Y la hija justamente también era muy cliente porque ella también quiso ir a terapia. No era una hija que dijera, no, mamá, anda tú, sino que ella también quiso participar. Entonces, en este caso, las dos eran clientes. Y nosotros le preguntamos a la hija qué era lo que ella quería trabajar. Si era la agresión sexual que ella había tenido cuando niña, o si había alguna otra cosa por la que ella quisiera comenzar. Y ella nos dice, sí, la verdad que yo ya he tenido 10 años digiriendo esto, y siento que en este momento eso para mí no es tema o no quiero entrar ahí ahora. No es un lugar que yo quiero ir ahora estoy estudiando, estoy aplicando a la universidad, tengo un novio,
pero sí que quiero que esta información que yo le dije a mi mamá, que para mí era muy importante, no afecte la relación que tengo con ella y que no por culpabilidad mi mamá termine alejándose de mí o al contrario, acercándose demasiado y sobreprotegiéndome. Entonces, nosotros desde la posición de respeto accedimos y trabajamos con lo que para ellas en ese momento era lo más importante, que es cómo esta noticia, ¿no?, que salió en el ambiente familiar afectó la relación madre-hija y comenzamos a fortalecer la relación entonces entre ellas dos. Fue una terapia bastante exitosa y ellas fueron bastantes sesiones juntas, otras sesiones separadas y finalmente lograron y terminaron la terapia cuando decidieron que su relación estaba lo suficientemente fuerte y habían pasado esta tormenta y se fueron y terminó la terapia. Y entonces por eso es terapia breve, porque el cliente determina que ya no le duele eso por lo que vino a consultar y entonces se va. Ahora, como terapeutas breves también somos flexibles, ¿no? Y siempre dejamos la puerta abierta de que los clientes puedan volver. Entonces muchas veces tenemos clientes que se van y en unos años, no, generalmente no vuelven tan pronto, pero puede ser que en un año o dos tengan otra cosa que les duele en ese momento y nos vuelven a visitar. Y trabajamos en eso. Pero nosotros no vamos a ir y decirle, yo creo que deberíamos trabajar en esto porque sabe que esto es muy importante. No, vamos por donde el cliente nos está invitando. Y finalmente esta frase que cada caso es su mejor explicación. Esta no es una frase mía, es una frase de Paul Watzlawick y que tiene que ver con eso, con que en el fondo dejar de aplicar recetas para todos, sino de poder detenernos y mirar a cada cliente desde su individualidad y de cómo podemos obtener recursos de lo que se nos está presentando en el momento. Y para eso necesitamos muchísima práctica y por supuesto siempre seguir formándonos y aprendiendo. Personalmente siento que seguir formándome en terapia breve es un imperativo porque esto necesita mucha práctica y creatividad, porque en el fondo si uno no aprovecha una oportunidad para hacer una intervención, esa oportunidad pasó y quizás ya no, como decía el doctor Núñez, ¿no? Quizás ya perdí la oportunidad y voy a tener que esperar de nuevo. Entonces hay que estar siempre muy activo escuchando y siempre sabiendo lo que la familia, tratando de entender lo que la familia nos quiere decir, con su lenguaje, con sus palabras, con sus acciones. Y el caso que les voy a presentar, cómo intervenir desde otro miembro de la familia. Es decir, aquí tenemos un caso de violencia familiar de una pareja joven. Esto es una chica de 19 años que vive con sus padres y ella tiene un novio y recientemente la madre se enteró de que el novio la ha golpeado, no una vez sino varias veces, tanto que una vez llegó la policía. La mamá está muy preocupada y ella llega a vernos a la sesión, ella llega a vernos a terapia. Entonces nosotros en lugar de decirle tráiganos a su hija, porque necesitamos trabajar con ella, trabajamos con la madre. Y hicimos todo el proceso terapéutico desde la madre, que en el fondo lo que la madre quería, cuál era el problema para ella, era poder ayudar a su hija a que su hija se fortaleciera y que no se alejara de ella, digamos, terminando en una relación violenta separada de su familia, que muchas veces suele ocurrir, ¿no? Que en las relaciones, en las situaciones de violencia intrafamiliar, las personas se aíslan, pierden contacto con sus familias y entonces aumenta el riesgo. Entonces tratamos de intervenir desde la madre en esta relación de violencia que se estaba dando en el noviazgo. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de esta manera? Primero, trabajamos con quien quiere estar ahí. Es decir, la madre en ese momento es la persona más motivada para estar en la sesión, para estar con nosotros. La hija hasta ese momento no visualizaba esto como un problema, no lo veía aún, ¿no? Muchas veces esto ocurre, las personas piden ayuda, se demora mucho en pedir ayuda, ¿no? Bastante tarde. Entonces la mamá se dio cuenta de manera muy temprana y era ella la más motivada, por lo tanto utilizamos ese recurso de poder trabajar con la persona que quiere estar ahí y en ese sentido damos mayor posibilidad a que ella comience y termine el proceso terapéutico y que no lo abandone a la mitad. Luego tenemos que entregar la posibilidad de intervenir de manera temprana, lo que les decía, ¿no? En lugar de esperar a que quizás las cosas escalen a un nivel peligroso hasta que finalmente la hija decida pedir ayuda o no. En este caso tenemos la posibilidad de intervenir a través de la madre de una manera que si no, no hubiéramos podido acceder a esa realidad.
Y tenemos que fortalecer la relación familiar y de apoyo, es decir, reduce el aislamiento que provocan estas interacciones en violencia intrafamiliar, ¿no? Al final vamos a trabajar con la madre para que en lugar de que su hija se aleje, que es lo que está pasando, se pueda acercar y entonces la madre la pueda proteger, ¿no? Desde su apoyo, digamos, emocional, porque ellas tienen una relación muy unida, pero esta situación de violencia estaba haciendo que la hija se alejara y terminara en contra de la madre. Entonces, eso es lo que nosotros queremos trabajar, eso es lo que la madre nos presenta y es por ahí por donde vamos a entrar. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? Para darles una idea antes de que vean el video. La composición familiar. Tenemos a la madre que tiene 50 años, que ella es el cliente. Respondiendo a las preguntas que dimos inicialmente, el cliente sería ella, la que está más motivada en trabajar. Se llama Patricia. Estos son nombres reales porque en el video los dicen de todas maneras. Así que. Luego está el padre, que no participa de la terapia. Él no está interesado para nada en participar. De hecho, ni siquiera sabe esto que está ocurriendo con la hija. El padre tiene más de 50 años, están más o menos en la misma edad. No sé exactamente la edad, pero está más o menos en los 50. La hija tiene 19 y hay 2 hermanos mayores de 25 y 28 que no viven en casa. O sea, en la casa serían los 3. La terapeuta que trabaja el caso, van a verlo ahí en el video, es Gloria Díaz, la que vieron en las primeras fotos, junto con Karin Schlanger, que es la directora del Brief Therapy Center. Ella trabaja como miembro del equipo detrás del espejo, y luego van a ver que ella interviene también en la sesión. Entonces es súper interesante porque pueden ver no solo el trabajo como desde el modelo de terapia, sino que también el trabajo con equipo detrás de espejo, con intervención del teléfono, y cómo eso cambia la dinámica en la sesión misma. Y la sesión que van a ver es un extracto de la sesión número 2, es decir, hubo una sesión antes, que les voy a contar un poquito, donde se establecieron cuáles eran las principales quejas que la señora nos traía, Patricia. Ella decía que quería trabajar, muchas veces las personas nos traen una lista de muchas cosas que quieren mejorar, que quieren cambiar. Siempre nos vamos a enfocar en una, ¿no? Una puerta a la vez. Entonces, ¿cuáles las quejas que ella nos traía? Primero decía de la relación en la familia, en general, especialmente con Alejandra. Luego dijo, Alejandra fuma mucha marihuana con el novio, todo el tiempo, llega pasada marihuana. Y luego nos dice, y también los episodios de violencia entre Alejandra y su novio, Johnny. Gloria le pregunta en la primera sesión, ¿por dónde comenzamos, Patricia? ¿Cuál de estas 3 cosas le urge más en este momento? ¿Por dónde comenzamos? Porque no podemos abarcarlo todo, vamos de a poquito, paso a paso. Y Patricia dice, con los episodios de violencia, porque la verdad que en este momento lo otro lo puedo manejar, pero por ahí vamos a comenzar. Y entonces el problema, mi hija se aleja cada vez que trato de decirle que está mal, que esta relación violenta es peligrosa, que cómo lo hago, ¿no? Y cada vez que trato de ayudarla, ella más se aleja, más está con el novio y yo más me preocupo. ¿Cuáles son las soluciones intentadas? Llevarle panfletos de lugares de ayuda a la mujer violentada, por ejemplo. La mamá hacía mucho eso. Y la hija le decía, ¿qué es esto, mamá? No necesito esto. Decirle de manera indirecta, ¿no? Johnny no te conviene. No directamente, ¿no? Pero en el fondo haciéndole ver eso. Entonces, Karin le ofrece hacer algo distinto. Nosotros a veces decimos que en terapia breve nosotros en el fondo lo que queremos es que la persona haga algo diferente. Si nosotros no queremos que el cliente se siente, queremos que el cliente haga algo distinto, es raro que yo le diga no se siente, tengo que decirle qué hace, ¿no? Como decirle no se siente, entonces tengo que decirle párese, tírese al suelo, cualquier cosa, pero que no se siente. Entonces eso es lo que le ofrece Karin, que haga algo diferente. Vamos a ver si funciona, vamos a probar, y por eso entonces es que funciona mucho la posición del cliente, porque Karin hace un movimiento muy arriesgado acá, en cuando le dice, pero ¿cómo, Patricia? Usted sí todo el tiempo le dice que lo deje, cuando ella le dice, no, yo no lo hago. Y Karin como que le dice, no, pero ¿cómo? Eso es un movimiento arriesgado, porque el cliente podría decir, no, no es así, usted está poniendo palabras en mi boca, o no es así, pero ella lo hace, porque bueno, además de que tiene 40 años de experiencia, porque entiende la posición de Patricia, ¿no? Desde dónde ella lo está haciendo. Le dice, a ver, Patricia, yo concuerdo con usted, pero esto no está funcionando.
Y ahí ven que Patricia reacciona, en lugar de reaccionar de manera defensiva, reacciona con una sonrisa. Y la sonrisa, en términos de lenguaje no verbal, es una señal inequívoca de decir, vamos bien. Si ella no muestra una sonrisa y muestra incomodidad o algo, el terapeuta breve se detiene y dice, a ver, dije algo, siento que no estábamos siguiendo lo que le estoy diciendo, quizás me apuré, me apresuré, dije algo que no concuerda con usted, perdón. La culpa es siempre del terapeuta, esa es otra cosa importante, siempre es del terapeuta. Entonces, en este caso, Karin hace una alianza con Patricia y esto funciona de esta manera, ¿no? Así que con eso los quería dejar. Y esto solamente a modo de resumen, ¿no? Lo que vimos hoy día, la terapia breve es sencilla en sus bases, compleja en su aplicación. Podemos trabajar las interacciones desde diversos ángulos. Entramos por la puerta que el cliente nos abre, nos enfocamos en la solución más que en el problema y se plantean cambios pequeños que al final van a generar más cambios a posteriori, ¿no? Y solo para terminar, esta cita que me gusta mucho, si quieres ver, aprende a actuar, de Heinz Forster, que es el padre del constructivismo, y de cómo entonces nosotros nos enfocamos en acciones. Muchas gracias. Gracias Ignacia, por tu brillante exposición. Y a lo mejor podríamos dar solamente para una pregunta, porque estamos contra el tiempo. A ver, por ahí, ¿alguna pregunta? Ok, a la señora, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. Con respecto a lo último que dijiste, que si vamos a ver si funciona o no, te puedo decir que sí funciona. Eso es realmente lo que estoy escuchando, es una parte de teoría que en la práctica de cada día de nuestras vidas, experiencias de vida se da. Y personalmente y específicamente este punto con el que has cerrado, sí es cierto. El decir no lo hagas es decirle hazlo. Y si se ve en una situación digamos, de comprensión, al hacerle creer que sí estás entendiendo la relación y que estás de acuerdo con la relación, haces que la persona recapacite y solita comience a darse cuenta y deja, en lugar de ponerse en contra y estar repitiendo lo mismo. Porque para nosotros el decir no es decir hazlo. Exacto, en ese sentido, exactamente, nunca discutir con el cliente. El cliente siempre está haciendo lo mejor posible y de la manera que mejor lo sabe hacer, no lo hace a propósito, ¿no? Nadie quiere tener problemas a propósito. Entonces, de esa manera, enfocarnos desde una actitud de respeto y de entender también de que las personas están haciendo lo mejor posible. Y cuando le decía esto justamente de veamos si funciona o si no funciona, me refería también a que a veces hay estrategias o hay intervenciones que uno como terapeuta da con la mejor de las intenciones y que a veces no resultan también, no todo es perfecto. Y si no resultan, si bien la culpa siempre es del terapeuta, en terapia breve siempre la culpa es nuestra, intentamos otra cosa. ¿Sabe qué? Me apresuré, quizás no era el momento, quizás todavía no. Intentémoslo de nuevo. Si uno tiene una alianza y ha sabido leer la posición del cliente, siempre va a poder echar un pie atrás y volver a intentarlo. Claro, los terapeutas hacen un rol muy importante y la disposición también de querer hacerlo. Exacto. Okay, gracias. Ok. Muchas gracias. Por favor, doctora Rosita Casanova. Un aplauso para la doctora. Como última conferencia de esta mañana tenemos familias con un integrante con trastornos de conducta alimentaria a cargo de Laura Oso Lynch. Laura es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica, maestrante en farmacodependencia,
terapeuta familiar sistémica, docente universitaria en temas de familia y exterapeuta del Departamento de Familia del Hospital Valdizán, para quien pido fuertes votos de aplauso. Avanzo. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por haberme invitado. Es mi alma mater y mi centro de trabajo por 25 años. Felicito a todos mis anteriores ponentes que magníficamente han expuesto toda la teoría. Debería decir, me suscribo plenamente a ello. 2 puntos. Me he dado cuenta cuando venía acá que metafóricamente creo que padezco un poco de trastornos de conducta alimentaria, pero como metáfora, porque cuando quería exponer el tema quise comer tanto que efectivamente me ha dado un poco quise abarcarlo tanto que definitivamente creo que tengo problemas de regular la información. En todo caso, metafóricamente les voy a pedir ayuda porque voy a dejar el material para todos, de ir comentándolo, lo que en líneas generales está escrito en estos PowerPoint, porque están guiados un poco en interpretación libre, lo que a lo largo de este tiempo, con mis colegas en el departamento y desde la práctica clínica, terapéutica, hemos podido aprender con nuestras familias, donde tienen un integrante, una chica generalmente, con trastorno de conducta alimentaria. Creo que es así. Lo estoy manejando mal. Sí, se lo voy poniendo. Ya. Me había dado cuenta que había escrito algo respecto a las conductas alimentarias hace mucho tiempo. Y en esta ocasión había querido reacomodar los PowerPoint y mantener algunos. Lo que quise mantenerlo como primero era un texto, una frase de un texto de una de las primeras investigadoras en el tema de conducta alimentaria, que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a darse cuenta en algunos hospitales de Italia que aparecían estos problemas y dedicó su vida a explicarlo, a investigarlo, a reformular sus hipótesis y avanzar en el campo de investigación. Ella, ya en el año 1963, en un libro clásico que es La anorexia mental, hablaba como una de sus conclusiones de que no podemos dejar de considerar el contexto al tocar los temas de tal densidad como son las conductas alimentarias. Y hablaba de temas de lo que nos compete en el contexto a las mujeres, porque generalmente, y sigue siendo, un trastorno preferentemente femenino, ¿no? Entonces, ella hacía referencia a que nos toca en esta época hacer muchas cosas y no siempre las podemos hacer. La mayoría de nosotros nos hemos comprado la idea de que lo podemos hacer y que lo debemos hacer. Las chicas que tienen este problema lo han comprado más fuertemente que nosotros y han dedicado su vida a creer que se puede ejecutar. Voy a dejar los PowerPoint, por eso no siempre lo voy a leer. Por eso he creído siempre que los temas de salud mental no debemos aislarlos del contexto para poder comprenderlos. Las épocas y cada tiempo ha producido sus respectivas patologías o en todo caso influido en ellas, ¿no? Creemos que a modo de metáforas, estos padecimientos son expresiones límite que tienen los individuos para resolver su propio conflicto existencial. Los temas, algunas enfermedades clásicas que podemos trabajar que hemos visto en hospitales de salud mental como al que yo he pertenecido, siempre predominantemente vamos a encontrar los asuntos de psiquiatría pesada, ¿no? Y parece que sigue siendo a través de las épocas y geográficamente un punto de coincidencia. Anteriormente, en otros tiempos y en otro lugar, con una sexualidad más represiva, permitió a algunos estudiosos e íconos plantear teorías para desenterrar los fundamentos subjetivos de enfermedades como la histeria, que ahora ya nadie habla,
El siglo pasado, ya debemos hablar del siglo pasado, si bien el mundo se transformó política e ideológicamente, todo eso, cayó el muro de Berlín, cayó el tema del socialismo, se desentrañaron algunas guerras, se desfasaron algunos sistemas. El mundo engendró un poco de depresión y de angustia, ¿no? Estoy manejando, perdón. Depresión y de angustia. Y aumentó esta depresión y angustia, aumentó el tema de la violencia en la práctica de la expresión de la interacción humana. ¿Cuántos casos de violencia familiar, que es parte del tema que nos acontece, empezamos a verlos desde hace algunas décadas? Y hoy por día, en una sociedad de consumo extravagante e ilimitada, y con el avance vertiginoso de la tecnología, unidos con la competitividad interpersonal, a todos nos hace sentido, nos quieren hacer creer que hace sentido mirarnos la imagen y darnos cuenta de las formas, que la mirada de los otros es muy importante. Todo esto va a intervenir para configurar las nuevas patologías de la voluntad. Y en estas patologías de la voluntad podemos hacer ingresar al abuso de sustancias psicoactivas y algunos trastornos de conducta alimentaria que forman hoy por hoy una de las principales razones de pedido de ayuda en las instituciones. Para estudiar el tema de la conducta alimentaria tenemos que referirnos a los clásicos, a los maestros que iniciaron la identificación y tuvieron la sensibilidad y el empeño de investigar, cuestionarse, enseñarnos. Claro, los clásicos probablemente ustedes ya los conocen. Salvador Minuchin empezó a interesarse por las familias anoréxicas y las familias psicosomáticas con padecimientos como la diabetes y el asma, ¿no? En los años 1960 y tantos. Y Mara Selvini, cuya trayectoria y estudio me va a guiar un poco la línea de este trabajo, empezó a trabajar con familias anoréxicas toda su vida, siendo puntos de referente el año 63 que empieza, y su edición y sus publicaciones teóricas hasta el año 98 y demás, el equipo, ¿no? También Luigi Cancrini, desde la escuela desde Roma, empieza a trabajar lo que son conductas alimentarias y adicciones. Y él arma una tipología de las anorexias, que no es motivo de tema, pero trata de unir las perspectivas sistémicas con lo individual y hace una tipología de las conductos alimentarios como anorexias traumáticas, neuróticas o aquella de transiciones, que es algo más o menos similar cuando trabajan las adicciones. Me voy a centrar en el trabajo de los italianos, comentándolos en interpretación libre y cotejándolos un poco con la experiencia del trabajo mientras estuve en el hospital y desde la práctica, obteniendo quizás más preguntas o con humildes y pequeñas conclusiones, que es aquello en lo que nos podemos parar firmes los terapeutas. El trabajo de Mara hay que reconocerlo primero porque ella es una pionera, quizás esa sea la definición más importante de ella, ¿no? Que fue la primera en observar y en interesarse en estudiar las conductas alimentarias como un objeto de estudio terapéutico, no solamente psicopatológico, clínico o médico, sino objeto terapéutico. Y desde el año 63 empezó a investigar y a replantearse hipótesis, y a cuestionárselas y a crear nuevas ideas. Ella y su equipo desarrollaron una casuística muy interesante y dedicaron su vida a verificar los resultados de cómo la terapia familiar intervenía en estos casos, ¿no? Y también a lo largo de este tiempo armaron diferentes métodos terapéuticos. Fueron 3, más o menos omnipotentemente e imperfectamente, por supuesto, los hemos puesto aquí. Tiene más o menos 8 años, poco menos, para trabajar el método paradójico. Dedicó después 10 años a trabajar otros descubrimientos para ellas en esa época, que era la serie invariable de prescripciones. Y desde el 82 hasta el final de sus trabajos, trabajó todo lo que era la revelación del fuego familiar. Voy a dedicarme un poco a eso después.
En el método paradójico, que fueron los inicios de su trabajo, ella quería trabajar con toda la familia y las intervenciones eran dedicadas a ella. Estuvo muy centrada en una maniobra que los demás terapeutas vamos a conocer y emplear mucho, que es la connotación positiva, que es algo así como los elogios que uno dirige a la familia, especialmente en este caso voy a llamar paciente identificada a la muchacha que expresa el síntoma anoréxico. Después decidieron que podían incluir a la familia extensa, a la paciente identificada y a los hermanos, involucrándolos desde el comienzo de la terapia. En este momento ellos creían que los padres eran responsables del cambio de la terapia, que tenía que involucrárseles mucho y que podían ser trabajados como coterapeutas en todo el proceso, ¿no? En este momento, en el método paradójico, se apoyaron en lo que después sería un libro clásico donde expresan todos sus hallazgos, que es Paradoja y Contraparadoja, del año 75. La connotación positiva tiene 3 características. Una de ellas era poner a todos los miembros en el mismo plano. ¿Qué hacían con esto? Ellos renunciaban a utilizar críticas y valoraciones negativas de los padres. Los padres no eran acusados o cuestionados de por qué les pasaba esto a su hija, sino que eran connotados en su interés por estar presentes para ayudar a su hija o ayudar a la familia a sufrir menos o a evolucionar o a cambiar. Esto, por supuesto, para los terapeutas familiares era apoyar un poco la homeostasis de la familia. Los calmábamos, los tranquilizábamos. Más o menos, estamos bien. Hasta aquí hemos ido bien, vamos a ir avanzando. Ustedes se han esforzado, han luchado, vamos a intentar juntos cosas nuevas. Obviamente, cuando se hace esto, ¿dónde estoy? Ya. Cuando se hace esto, paradójicamente, estaban estimulando la capacidad de cambio de la familia, porque a veces las familias para cambiar tienen que ser calmadas y decirles que sí pueden cambiar, más que decirles lo mal que están haciendo las cosas. Sin embargo, algunos de sus críticos, y ellos mismos reflexionando después, han pensado que este modelo paradójico era muy riesgoso si estábamos frente a familias violentas, familias impulsivas o con muy poco autocontrol, donde había un paso al acto muy rápido o con jerarquías muy fuertes, un padre dictador, una madre muy autoritaria, con un narcisismo tremendo. Decirles que sigan así porque están bien era muy riesgoso. Entonces, ellos empezaron a pensar que si bien es cierto, nosotros usamos metáforas para decir que la familia es un sistema, no es un sistema como los sistemas biológicos, zoológicos, microscópicos, bioquímicos. Somos sistemas humanos altamente complejos. Y a veces no podemos caer en la simplificación de creer que somos como un modelo anatómico. Ahora la gente que estudia la connotación positiva, y ellos también, empezamos a movernos hacia el concepto de empatía, que es un concepto más holístico en terapia. La empatía, que significa lo que todos ustedes conocen, meterse en la piel de cada miembro, sin borrar las responsabilidades por los sufrimientos. Podemos comprender el sufrimiento más extremo, pero ni la historia más infame deja de responsabilizar a las personas por los actos cometidos. Es una idea más de lo que Cirilo y Sorrentino llaman como equicercanía. Estamos cerca de todos para entender y sentir qué historia hay detrás de ese acto violento o ese acto infame. En ese momento, el equipo empezó a pensar en que también era importante la reformulación de la paradójica del juego familiar. En esa época se trabajaba mucho en que
la reformulación paradójica era un tipo de connotación positiva que prescribía a cada miembro de la familia que persistiera en su comportamiento por el bien ajeno. Creo que mientras tú dejes de comer, eres fuerte y ayudas a tu familia para que no pase nada. Estoy hablando muy irresponsablemente. Quiero poner un ejemplo muy simple. Pensar que, pero al mismo tiempo teníamos que pensar por qué algo bueno, que era responsabilizarse y ayudar a la familia, podría lograrse a costa de un sufrimiento tan grande. ¿Por qué ayudar a la familia y sentir por sus padres y evitar que pasen cosas tremendas tenía que tener como costo una delgadez extrema que ponía en riesgo su salud física y mental? Entonces, en esa época se pensaba mucho en eso, en lo importante que era eso. Y también se incluían los rituales familiares, que eran como tareas por las cuales se les pedía a la familia que hicieran cosas fuera de la terapia, que fueran buenas, que fueran diferentes, que rompiera su habitual manera de conducirse, pero sin ser muy explícito, sin hacerle sentir que lo estaban haciendo mal. Con eso rompían esquemas. Ahora, también se pensó en esa época que las intervenciones entre una sesión y otra no podían ser muy continuas, porque las familias necesitaban tiempo para poder digerir lo que está pasando. Entonces, en esa época se pensaba que un mes podía ser el intervalo. El equipo lo hacía así porque recibía pacientes de provincia y viajar hasta el centro donde ellos estaban era un poco lejano. Ahora nosotros creemos que si bien no se pueden tener 2 o 3 sesiones de familia ni semanalmente, los tiempos se recortan un poco más en función de aquel tiempo que creemos que la familia va a necesitar para poder procesar lo que le hemos dicho. Yo no puedo decir que la terapia con trastornos de conducta alimentaria estrictamente podríamos incluirla en una terapia breve. Si consideramos terapia breve como algo que puede tener 10 sesiones, sí, yo creo que sí podríamos hacerlo. Pero los esquemas terapéuticos ahora, si bien son esquemáticos, son referenciales y tienen que ser flexibles. No todos los casos se pueden encuadrar. Hubo otro segundo momento del año 79 al 89, que el equipo descubrió maravillosamente la serie invariable de prescripciones. ¿Qué significaba? Decirles lo mismo a cada subsistema de la familia, y de esa manera poder lograr un cambio en el sistema. Y era útil hacer esto porque lograba actuarse sobre las familias donde había un gran control obsesivo entre unos y otros. Un gran control obsesivo que enmascaraba una falta de empatía, una falta de confianza y una falta de intimidad. Las familias disfuncionales tienden a no permitir esa espontaneidad saludable de la circulación de la confianza, el apoyo mutuo y lo amoroso. Es la sensación como que uno entra y no sabe quién va a saltar por atrás. En ese tipo de sensaciones relacionales se pueden encontrar a muchas de las familias de estas chicas, ¿no? En este momento era muy importante pensar en encontrar información de cada miembro de la familia. No se deja de pensar en sistemas, no dejamos de pensar sistémicamente, pero nos interesa que cada miembro de la familia es un sistema en sí mismo y que la información que nos da cada miembro alimenta la información del sistema, ¿no? Creo que Ignacia y mis colegas que me han precedido han explicado clarísimamente los constructos teóricos de la sistémica y más o menos va por ahí, ¿no? En este momento ellos empezaron a darse cuenta que la pareja estaba estancada, que los padres tenían un desasosiego entre ellos. Y muchas veces en este desasosiego, la paciente identificada, la chica, se sometía
de una manera voluntaria y coaccionada muchas veces por sus padres, voluntaria o coaccionada por sus padres. Esto generaba un gran embrollo, ¿no?, de afectos y de instigación que alimentaba este tipo de familias, falta de empatía, desconfianza, falta de intimidad. Los trabajos, y digamos, resumidos de todo este tiempo, están en el texto magnífico que se llama Los Juegos Psicóticos de la Familia, del año 88. ¿No? El último periodo de ellos es el que se llama la revelación del juego familiar, que es desde el año 62 hasta que Mara tuvo vida y siguió trabajando y después la continuó del equipo, ¿no? Ellos decidieron abandonar el esquema que les acabo de explicar, decirles a la familia, a cada uno de la familia que hagan lo mismo, porque investigaron y se dieron cuenta que no siempre funcionaba, que no funcionaba en algunos casos, que tenía que cambiarse, que parte de la investigación está en la autocrítica, que parte de la investigación está en el probar las hipótesis y en reformular, que parte de la investigación está en renovarse, en adaptar otros paradigmas, ¿no? Se dieron cuenta, ¿por qué tuvieron que abandonarla? Porque en algunos casos, esto como les decía, funcionaron en familias que tienen un gran hipercontrol entre los padres y entre los padres y las pacientes. Pero era nulo efecto en otro tipo de familias que eran dominadas por una actitud expulsiva u hostil. La hostilidad, o sea, más cercanas a la violencia, hacía que la prescripción invariable no funcionara. Entonces, también lo abandonaron porque en algunos casos la familia no vivía completa. El paciente identificado era casado y vivía afuera, o era un padre solo, no había una madre, había un hijo, etc. Y también porque algunas familias no la seguíamos. Voy a entrar a un segundo punto de los tres que quiero explicar. Y uno de ellos es cómo los sistémicos revalorizamos el trabajo individual con las personas. No dejamos de pensar relacionalmente, pero revaluamos de que los individuos son el primer sistema que nosotros tenemos. Esta idea se ha ido evolucionando del feedback que teníamos en una época de pasar del sistema a las motivaciones individuales. La idea es pasar del interés, de lograr un efecto pragmático sobre el comportamiento de los demás, a interesarnos genuinamente en cuáles son las motivaciones personales que impulsan a cada miembro a actuar y a ser así. En otras palabras, es el momento de preguntarse por cuáles son los significados subjetivos de los comportamientos. Hacemos de la subjetividad algo relacional. Tenemos una lectura relacional de la subjetividad. Este es el punto en el que creo que nos situamos ahora. Hacemos una lectura relacional de la subjetividad. El modelo de los 6 estadios que les señalaba hace poco también ha ido evolucionando, porque el equipo de ellos empezaron a cuestionar el estancamiento de la pareja, diciendo que el que los padres tengan problemas y estén estancados no explica el por qué se daban las cosas. Solo era una descripción epistemológica. No encontrábamos el por qué. En este punto hablamos del por qué, no el para qué. Ahorita llegamos al para qué. Sí se dieron cuenta, y nos damos cuenta los que venimos trabajando en eso, es que en este tipo de familias es imposible dejar de ver que en el tema de los padres hay un intrincado proceso emocional. Hay un nudo emocional en los padres de estas chicas. Hay un proceso, una historia cargada de sufrimiento que exige abandonar un modelo del juego absolutamente sistémico para reelaborar modelos de funcionamiento individual y dejar aflorar nuestra empatía. Entonces, renunciamos a esas fases intervencionistas y paradójicas y nos movemos a un modelo multidimensional. Evolucionamos paso a paso para entender, y vamos dejando un poco de lado para entender el porqué del síntoma,
tenemos que incluir también cuál es el funcionamiento defensivo que tienen las pacientes o las chicas para actuar así, o cada una de las personas de la familia. ¿Cuál fue el pasado de cada uno de los individuos? Entramos a lo trigeneracional. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas que han tenido los integrantes de esas familias hasta llegar a este punto que los atendemos? ¿Qué necesidades y experiencias de crianza han tenido? ¿Cómo se han relacionado con cada uno de sus padres en sus respectivas familias de origen? Y cómo la satisfacción de cada una de estas cosas ha dado cuenta de una integración de necesidades individuales y trigeneracionales. Esto que es complejo, no complicado, es lo que se llama el modelo multidimensional y es en el que nos asentamos ahora. O sea, dos ideas de las tres. La primera, tenemos una lectura relacional de la subjetividad, punto número 1. Segundo, trabajamos en un modelo multidimensional, que son las ideas ahora, ¿no? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que dice el equipo de Mara, ¿no? En el año 97, lo he querido citar textualmente. ¿Qué es lo que entendemos por multidimensionalidad? Dice, es que la personalidad de cada sujeto, miembro de una familia, es apreciada en su individualidad, en el aquí y en el ahora de su relación, tanto con el terapeuta como con sus interlocutores familiares, ¿no? Además de con su expresión cotidiana. O sea, está lo individual en relación a los otros, el contexto y trigeneracionalmente. Tercer punto y último, a ver si puedo, si llego. ¿Hasta qué hora tengo? 1:30. 1:20. Una capacidad de síntesis que no tendré, pero que con toda seguridad no tendré. Pero hasta donde lleguemos. Tercer y último punto, creo que ahora todos nos vamos a sentar como coincidencia en que tenemos que trabajar en una trilogía. La constelación de los síntomas, es decir, aquello que nos trae esta chica, como que le está pasando, los síntomas los seguimos mirando. La personalidad de la paciente y el tipo de familia que tenemos. Son esos 3 puntos, ¿no? He vuelto a citar textualmente a ellos y les he dicho que la idea es conectar las elecciones subjetivas con la historia familiar. Hoy por hoy, los terapeutas familiares que vemos conductas alimentarias, creemos que es imposible que busquemos rígidas tipologías de juegos familiares. No podemos encontrar tipologías rígidas de este tipo. Tampoco podemos hablar de la personalidad de una anoréxica. No existe una única personalidad de una anoréxica. Tampoco podemos hablar de que existe la familia de una anoréxica. En todo caso, no existe un perfil rígido, estricto. En las investigaciones y en la casuística clínica encontramos de todo. Y dentro de todo, nada. Y dentro de nada, todo. Partamos de esto. Sé que esta posición es más incómoda, que las personas queremos protocolos, cómo podemos intervenir. Y que esos protocolos sean generalizables, apoyados en investigaciones multipaís, gigantes, exitosos, que den cuenta de instrumentos y que los podamos aplicar y nos sintamos tranquilos. Nadie dice que no abandonemos esa pretensión, pero tenemos que ser humildes porque en la complejidad de lo humano es soberbio pretender que existen protocolos para tratar con el sufrimiento humano. Y es soberbio e imposible pretender que podemos tratar esto sin involucrar nuestra subjetividad como pacientes y como terapeutas. Entonces, entender mejor es más complejo. No debemos, por supuesto, pretender que no existe nada. Por supuesto, podemos hasta encontrar algunas redundancias, algunas cosas que se repiten en algunos tipos de familias, algunos patrones relacionales identificables. Podemos poder prever que algunas cosas vayan a ser así, pero la única constancia ahora es que tenemos que correlacionar los síntomas, la personalidad y el tipo de familia.
lo mismo que había puesto, ¿no? Trabajamos ahora con un trípode, una silla de 3 patitas. El síntoma que nos trae la familia, porque somos terapeutas, pero al medio tenemos que mirar al individuo que tiene características propias, que elabora su propio sufrimiento y que se defiende del sufrimiento. En este trípode de síntoma, personalidad y familia, hay algunas ideas que también los italianos trabajan y yo las estoy tomando, que hay que conectar familia y personalidad. Después hay que conectar personalidad y síntoma. En este tema, familia y personalidad, los estudiosos han extendido no solamente a los criterios relacionales sistémicos, sino desde la psicología profunda en una epigénesis, tocar algunas ideas interesantísimas de Bowlby sobre la teoría del apego, sobre los vínculos. Tomo como otras ideas de teóricos como Kohut, que han hablado de la empatía en el desarrollo del yo infantil. Entonces, la psicología del yo, el psicoanálisis actualizado, reactualizado, interdisciplinario, es quizás una de las propuestas teóricas más completas para entender la psicología profunda, y nosotros, desde un modelo epigenético, podemos servirnos de él para tener una lectura relacional de la subjetividad. Entonces, la idea es entender de qué modo ese individuo, esa chica que yo tengo al frente, una vez que ha sido socialmente condicionada por la sociedad, su familia, el mundo, por las interacciones, elabora su propia experiencia primaria, elabora el vínculo con su madre, con su padre, su desarrollo del yo. Ese desarrollo subjetivo se elabora a la luz de la socialización. Y como esta, si ha sido penosa, si ha sido sufriente, ella se va a defender de esa experiencia. Y aquí entra, nuevamente, la personalidad y aquí entra el síntoma. Yo me defiendo del sufrimiento con el síntoma. Y el síntoma se instala en la comida, que es lo primigenio en mi relación con el ser más amado, que generalmente es la madre. Entonces, ya pasamos de acá, de familia a personalidad, ahora de personalidad a síntoma, ¿no? Los que han estudiado psicología de cualquiera de las orientaciones y especialización, en algún momento les han explicado cuáles son las funciones del síntoma, ¿no? Yo voy a citar a Mara cuando dice que en este caso de las chicas con conducta alimentaria, el síntoma, ya sea la abstención absoluta de la comida o la evacuación de la comida, el síntoma es la expresión de un sentimiento de desvalorización y al mismo tiempo su defensa contra la ola creciente de sufrimiento que amenaza con destruir a esa chica y que ella mantiene a raya, ese temor de destrucción, ella lo mantiene a raya con el ayuno y con ese sentimiento de lucidez y potencia que deriva de él. Entonces allí tenemos que el síntoma tiene la función de protegernos del dolor. Y termino esta parte. Cuando el deseo de poder de la futura anoréxica fracasa en las relaciones, esta chica se ve en busca de la compensación de un poder en la relación con su propio cuerpo. Hasta aquí, mecanismos de defensa, igual que en otras patologías. Entonces, el fracaso en las relaciones hace que el yo se asuste si no tiene una elaboración de sus experiencias primarias o tempranas favorables. Se asume el síntoma y la comida como el elemento de protección, de control, porque ella no tiene control sobre las experiencias relacionales en las que fracasó anteriormente. El síntoma se vuelve entonces en una experiencia de enorme capacidad de control sobre el ambiente, pero sobre todo sobre sus papás. Los papás sufren, lloran, se asustan, se aterran de que se vaya a morir, si es que deja de comer, de que vaya a desperdiciar su vida, de que fracase en su trabajo, en sus estudios, en su vida amorosa. Y los que hemos tenido al frente a familias con conductas alimentarias, hemos sentido cómo tiembla
cómo hay un terremoto sobre la familia y cómo ese terremoto tiene como control si llevo o no a mi boca lo que quiero comer. Ese control es adquirido, decimos nosotros, a través del encarnizamiento en la prolongación de esas restricciones alimentarias y de este tema de adelgazar. Ahora, quiero saltarme de eso, ya no se trata de trabajar con paradojas. La idea, como les decía ese es un momento, es no caer en la provocación y el desafío, sino más bien en la colaboración. Podemos decir a una familia, ¿desde cuándo te has convertido tú en un Hércules que tienes tanta fuerza para poder cargar en tus espaldas todo el sufrimiento de tu papá y tu mamá? Pero si me quedo allí, puedo ser provocadora. Pero puedo dejar de ser provocadora y entrar en un tema más colaborativo y transparente. No creo que una chica tan inteligente como tú, con tantos recursos y que has hecho otras cosas en tu vida, necesite hacer esto para lograr que las cosas vayan bien. Entonces, no me quedo en la paradoja provocativa y desafiante, sino paso a un tema más empático de amortiguamiento de las posibilidades que podría tener ella de cambio si asume un reto de desenmascarar un montón de cosas entre todos en la sesión. Ya se me acabó mi tiempo, ¿no? 5 minutos. En 5 minutos se creó el mundo ya. Entonces, solamente voy a decir 2 cosas, ¿no? Creo que así como dije, punto número 1, tenemos que relacionar la subjetividad, ¿no? Punto número 2, tenemos que tratar con el síntoma, la paciente y la familia. Creo que también tenemos que tratar trigeneracionalmente. La familia de origen y los padres es importante. Muchos de los padres que vamos a encontrar en terapia con estas chicas han tenido modalidades relacionales muy nocivas en su vida y experiencias de confusión y de carencia. Muchos de estos padres. Si esto ha sucedido, es muy probable que estos señores traten a sus seres más queridos, entre ellos a sus hijas, en base a esas propias necesidades infantiles insatisfechas no resueltas, tratando de usar las estrategias que en el pasado los ha salvado del sufrimiento. Muchas veces cuando el padre habla de estas cosas en sesión con el resto de sus hijos, es interesante cómo los hijos pueden sintonizar con el dolor infantil del padre. Y muchas veces sorprenderse de escuchar historias infames de carencias, de sufrimientos, de exposición al trauma, de llevar sus psiques a situaciones límites de impotencia y generar en ellos una compasión, que es un sentimiento amoroso muy elevado, de alto potente terapéutico, que produce y va a generar una sinergia en toda la familia como uno de los motores activadores del cambio en las sesiones. Entonces, para el conocer las vivencias infaustas, la soledad, la explotación, todo esto, es interesante entenderlo porque los hijos muchas veces comprenden cómo estas cosas pusieron a prueba el equilibrio psíquico de los pacientes y se forman y van a ser menos reactivos a ellos. Quería llegar al tema, quiero llegar un poquito a eso, porque quiero llegar solamente a eso y a la madre, y termino. Dos temas. Creo que cuando se trabaja en una institución de salud mental con pacientes con este trastorno, se tiene que entender que el contexto, que es un hospital de salud mental, condiciona la elección. Y asusta mucho a cualquier experto en salud el daño físico que pueden agarrarse estas pacientes, porque pueden llevar por la purga o por la falta de comida a una delgadez extrema que afecte realmente su salud física. Creo que es importante nunca dejar de ver eso, pero no verlo como lo único, no colocarlo en el foco de mi atención absoluta de inicio el que gane peso. Si no estamos hablando de situaciones límite donde tengo que internarla mañana si no se muere, si no estamos en esa situación,
significa que podemos trabajar en terapia, es importante entender primero el sufrimiento. Es importante entender relacionalmente qué malestar de fondo se cura ahora mediante la anorexia. ¿Para qué dejo de comer? ¿Se acuerdan el antes, el por qué? Ahora, ¿para qué dejo de comer? Entonces, no es un tema come, 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 tú no comes, comes tanto, debes comer tanto, te pongo esto, ¿qué te compro? No, el tema es ¿para qué dejo de comer? ¿Qué función tiene esto? La idea en la terapia es ayudar entonces a renunciar a la defensa obsesiva que tiene la paciente de estar centrada en sus comidas y ponerla a ella en el centro del cambio, ¿no? Obviamente, si la situación es límite, se tiene que contar con un médico clínico que en algún caso tome cuenta de la salud física de la paciente y si es necesario internarla, él se hará cargo del internamiento en coordinación con su terapeuta y con los seguimientos del caso. Solamente para decir que la madre sigue siendo una figura nodal, porque es la figura relacional que tiene que ver con la construcción del yo, que ese elemento complejo tiene que ser trabajado, que no hay éxito en terapia familiar que no esté ligado al cambio de la relación madre e hija y que las sesiones de terapia contemplan sesiones con el conjunto de la familia o con la guía de los subsistemas. Yo les dije que quería abarcar mucho y no podía. Gracias por tu atención. Muchas gracias a la licenciada Laura Oso por su excelente ponencia. Tenemos tiempo solo para una pregunta, porque ya nos toca el refrigerio, el almuerzo en realidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Se hizo la luz. ¿Alguna pregunta, comentario? Creo que no. Vamos a invitar a la doctora Rosa Casanova para que nos haga el honor de entregarle su presente y el certificado. Bueno, es la hora del almuerzo, tenemos hasta las 2:30, a las 2:30 estamos empezando puntual porque tenemos una conferencia internacional. Muchas gracias por su atención.